Hola amigos, y paso por aquí rapidito para comentarle mis impresiones sobre Yo soy Betty la Fea, la historia continúa, serie que haciéndole honor a su nombre continuó para cagarla. Y bueno, antes de entrar en contexto, te voy a pedir que te suscribas a mi canal de YouTube, me encuentras como Alfredo J. Bello. También me sigas en el resto de mis redes sociales. Y es que esta historia, la cual está disponible en Amazon Prime, resultó una decepción. El argumento no tiene ni pies ni cabeza. Se evidenció que los creadores solo se esforzaron por tratar de repetir una fórmula que ya pasó. Pareciera que el tiempo no pasó para Comoda y los personajes tampoco evolucionaron. Vemos los mismos chistes, las mismas situaciones, los mismos dramas y ninguna sorpresa. Todo huele a viejo. El personaje de la hija de Betty es el más espantoso. Cero carisma, cero talento y un intento frustrado por hablar en códigos al estilo adolescentes, algo como somos tú y yo. Por otro lado, Armando sigue siendo el mismo pero sin gritar. Cero novedad. De verdad, total decepción. La peliteñida hace lo mismo, ya no da gracia. Y ni hablar de Freddy, se pasó los 10 episodios llorando por Aura María. Dios mío, qué horror. Por otro lado, Marcela súper mal actuada. Cuando se enteró de la muerte del hermano, por Dios, qué mala actriz, no transmitió absolutamente nada. Cero compasión para ella. Por otro lado, el cuartel está incompleto y no tenemos una explicación, salvo el de Inesita. Pero esto tampoco es que le reste mucho a la trama, pero tampoco aporta. Por otro lado, Betty perdió el protagonismo. Y lo único positivo fue que volvió a sus orígenes. Adiós aquella Betty líder, aquella persona con ejemplos, aquella persona con situaciones que nos divertía, que pasábamos el rato o que nos compadecíamos de sus desgracias. En resumidas, solo sirve para distraerte unos pocos minutos y jugar a la melancolía. Del resto, cero aporte. Si eres una persona poco exigente que busca una comedia que te recuerde a tu pasado o que simplemente te ríes de los chistes de Hugo Lombardi, entonces Betty es para ti. De lo contrario, no pierdas tu tiempo. Mi conclusión: los argumentos son terribles, parecen sacados de una telenovela de los años 80. Un hermano que nadie sabe de dónde salió, pero es millonario y los quiere hundir. Pero les presta un local para salvar a la empresa. Uf, qué argumento, ¿no? Conveniencia de guión. Y por otro lado, una mujer abogada que solo quiere quedarse con el amor de un hombre, lo cual haría cualquier cosa. Definitivamente, esta serie es una manito abajo. No pierdas tu tiempo viéndola. No, para nada. Y no creas en esos que te mandan a ver series solo para su propio beneficio. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias y te voy a pedir que le des un like, me sigas y te suscribas a mi canal de YouTube. Me encuentras como Alfredo J. Bello y nos vemos en otra crítica. Bye.